Buenos días a todos. Vamos a darle un minutico que las empresas y las personas que nos van a acompañar hoy están conectándose. Entonces, en unos 5 minuticos daremos inicio a nuestro seminario del día de hoy. Gracias. Para las personas que apenas están entrando, estamos dándole un par de minuticos para que puedan entrar más personas. Entonces, en un par de minuticos daremos inicio a nuestro seminario. Gracias. Bueno, ya dimos 5 minuticos, entonces también hay que premiar a las personas que son puntuales. Daremos entonces inicio a nuestro primer webinar. Primero que todo, buenos días a todos. Mi nombre es María Clara Martínez. Hoy tenemos un público mixto, tenemos nuestros clientes actuales y también tenemos empresas invitadas que no tienen nuestro software. Por lo tanto, pues obviamente van a haber cosas que de pronto no van a ser muy claras para unos o para otros, por eso hago la introducción.
Mi nombre es María Clara Martínez, soy ejecutiva de cuenta, manejo clientes de nuestros clientes actuales y nos acompaña hoy Beatriz. Qué pena, me vas ayudando con las diapositivas. Hoy nuestro primer webinar vamos a estar hablando de los retos y oportunidades del segundo semestre que nos trae la emergencia sanitaria en materia tributaria. ¿Sí? Seguimos, vamos hoy entonces a tener un breve, muy pequeño, una pequeña introducción acerca de nuestro ERP SOFSIN, alguna información que queremos que conozcan. También vamos a tener un saludo pequeño de Ángela Bustamante, nuestra directora de servicios. Y luego vamos a empezar con nuestro seminario. Y a lo último, pues vamos a tener de pronto alguna información acerca de Sensas, nuestra compañía. Seguimos, Beatriz. Nuestro ERP es una solución que está en el mercado hace más de 30 años. Nuestro ERP tiene más de 1000 clientes. Es una solución bastante flexible. Nosotros tenemos como software preprogramado la solución de nómina y también somos proveedores tecnológicos para el tema de facturación electrónica. Seguimos. Seguimos, Beatriz, ¿me ayudas con la siguiente? Dentro de nuestro portafolio vamos a encontrar entonces todo un tema de administración financiera, tenemos todo el tema de logística, manufactura, nómina, nuevamente pues facturación electrónica, que es un tema que en este momento nos tiene a todos, digamos que muy presente. Tenemos todo un tema de reportes gerenciales, tenemos componentes web. Entonces, como ven, es una solución bastante robusta, pero es una solución que aplica para pequeñas, medianas y grandes empresas. También tenemos, obviamente, dentro de nuestro portafolio, la nómina puede ser una solución que se adquiera independiente, lo que obviamente con el ERP pues, no es posible. Seguimos, Beatriz. En este momento queremos contarles tanto a las empresas invitadas como a nuestros clientes, ¿sí? Que tenemos todo un plan de referidos donde ustedes simplemente nos cuentan qué empresa de pronto tienen que esté interesada en nuestro producto y obviamente pues van a tener unos beneficios económicos por referir empresas que ustedes conozcan. No es sino que se contacten con uno de nuestros ejecutivos. Recuerden que tenemos ejecutivos en Bogotá, tenemos ejecutivos en el eje cafetero, tenemos ejecutivos aquí en Antioquia, donde ustedes nos pueden contactar y nosotros obviamente les damos toda la información acerca del plan de referidos. Y esto aplica tanto para nuestros clientes invitados como para nuestros clientes actuales. Seguimos a la siguiente, Beatriz. Y seguimos a la siguiente diapositiva, Beatriz. Y por último, queríamos contarles que en este momento para nuestros clientes actuales les enviamos información acerca de una campaña que tenemos, obviamente en solidaridad, digamos que con la situación, donde en algunos de nuestros productos van a encontrar descuentos hasta del 50%. Así que no es sino que se contacten con los ejecutivos y nosotros les daremos toda la información, además de la información que ya les enviamos por correo en nuestro boletín. Quiero darles un par de tips antes de presentarles pues como a las otras personas que nos están acompañando, y las preguntas las vamos a dejar para el final, así que si quieren pues pueden irlas escribiendo en las preguntas en el chat y nosotros las iremos respondiendo a medida que las preguntas vayan entrando, pero sí queremos dejarlas hasta el final para poder obviamente darle continuidad, digamos que como a la charla. Segundo, para aquellos que son clientes nuestros, queremos recordarles que nosotros hacemos un esfuerzo para entregarles como la información, enviarles los boletines y obviamente recuerden la comunidad. Es importante que estén pendientes de la información que les enviamos porque la verdad es que aprovechamos esos medios ¿para qué? Para entregarles información importante.
Entonces, por eso lo colocamos a disposición. Este webinar también va a estar pegado en la página de la comunidad. Recuerden que a esa página pueden entrar cualquiera de los usuarios del ERP. Ustedes tienen un usuario y una contraseña, lo puede utilizar cualquier persona de la empresa y ahí tenemos muchísima información. Y los boletines son boletines que mandamos mensuales y obviamente son boletines que contienen mucha información. A veces se nos van haciendo paisaje, pero la verdad es que es importante por lo menos darle una miradita al boletín. Entonces, seguimos, entonces, y los dejo con, primero los dejo con Ángela Bustamante, que es nuestra directora de servicio, quien nos va a dar un saludito y nos va a contar cositas importantes. Buenos días. Para quienes no he tenido la oportunidad de conocerlos o de visitarlos, y para nuestros prospectos, yo soy Ángela Bustamante, dirijo el equipo de servicio al cliente de nuestro producto Soxin. Llevo más de 24 años en la compañía. Quería como recordarles a quienes conocen y han vivido la experiencia con nosotros desde el servicio. Nuestro equipo es un equipo de servicio conformado por 18 personas, son 18 ingenieros, consultores integrales todos, que tienen los roles de prestar servicios de implantación y de soporte en nuestro producto. También les quiero contar que en este momento pues nuestros servicios estaban enfocados en prestarlos de manera presencial, virtual y telefónica. Ahora por el tema de pandemia nos tocó pues encerrarnos a todos, pero sin embargo no hemos dejado de darle continuidad a nuestro servicio. Desde el 16 de marzo estamos prestando nuestro servicio 100% virtual, tanto para nuestro servicio de soporte como para los proyectos que están en implantación. Nos ha ido bien, gracias a Dios. Tuvimos forma de reaccionar muy rápido a implementar plataforma en la nube para la atención telefónica, y básicamente con nuestros medios, nuestras herramientas, tanto de Teams, Zoom y tema de telefonía, hemos venido trabajando y apoyándolos en todo lo que han venido requiriendo, y esperamos continuar prestándoles el servicio con todo nuestro compromiso. Adicionalmente también les quería contar y recordar que nuestro servicio se presta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12:30 del día y de 1:30 a 6 de la tarde. Les quiero recordar que tenemos también una serie de capacitaciones masivas que las dictamos virtuales, sin costo, y que quería aprovechar esta oportunidad para recordarles la importancia que tiene la participación en estas capacitaciones, donde ustedes van a poder interactuar con otros clientes nuestros, donde cada cliente tiene su negocio montado con nuestro producto y viven experiencias que pueden ayudar y alimentar conocimiento para cualquiera de nosotros. Esos son espacios donde podemos aprovechar para entrenarnos, para conocer nuevas funcionalidades que tenemos en el producto y que posiblemente por nuestro día a día no alcanzamos a conocer, y que gracias a esos temas de esas sesiones que nosotros planeamos, ustedes podrían obtener mayores ventajas de manejo en el software. Adicionalmente, recordarles también que nosotros tenemos un control del servicio por cliente con los indicadores de servicio. Estos indicadores se manejan por cada uno de los clientes y podemos hacer seguimientos continuos del comportamiento del servicio que se ha venido prestando. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a identificar a tiempo muchos temas relacionados con insatisfacciones de producto, con insatisfacciones de
de servicio o con necesidades que se van reflejando de entrenamiento o de refuerzos en temas de manejo del software para cada uno de sus usuarios. Entonces, es importante que recuerden que ustedes pueden solicitar de esos indicadores y pedir el análisis de los seguimientos, inclusive conmigo, para que evaluemos qué tenemos que hacer o cómo podemos mitigar las diferentes situaciones que se puedan presentar. Les recuerdo que nosotros tenemos un área también de experiencia del cliente, que es un área totalmente neutral al equipo de servicio. Está liderada por María Cristina Arango y ella es una persona que está encargada de tener un continuo contacto con cada uno de los clientes. Ella realiza unas sesiones de seguimiento al año, llega a ser hasta 2 sesiones al año de seguimiento de satisfacción para ir identificando muchos temas que podemos ir solucionando y tomar acciones a tiempo de alguna situación particular que pueda estar viviendo cada uno de los clientes. Entonces, quiero que sepan que aquí estamos, nuestro compromiso es 100% para ustedes, para prestarles el servicio, para estar acompañándolos en sus procesos. Vamos a estar trabajando virtualmente un tiempo más, vamos a ir evaluando cómo se va comportando el tema de la pandemia, pero la idea es que estamos aquí y estamos activos siempre para poderles prestar el servicio. Ya saben, tenemos una línea única que es el 403-8529 y nuestro correo electrónico de servicio es servicio@socsin.com, donde ustedes pueden contactarnos. A mí me pueden llamar tranquilamente. Mi correo electrónico es abustamante@socsin.com para poderlos ayudar en lo que requieran. Me alegra mucho haber estado compartiendo con ustedes este espacio. No voy a hablar más porque sé que viene un tema bastante importante que todos queremos escuchar por parte de nuestra abogada. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Los dejo ahora entonces en compañía de nuestra conferencista. Nos acompaña la señora Beatriz Villegas, ella es abogada, fundadora de la firma BM Legal, experta en derecho tributario. Beatriz, buenos días, muchas gracias por este espacio. Sabemos que eres una persona muy ocupada, pero te agradecemos muchísimo que nos regales estos espacios para compartir como con todos nuestros invitados. Te dejo entonces y seguiremos atentos ahora para las preguntas y obviamente cualquier inquietud. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Socsin por la invitación. Obviamente a todos los participantes que sacan este espacio, que la verdad no es fácil. La carga laboral por estos días se ha incrementado notablemente, entonces de verdad que muchas gracias por estar aquí. La idea es compartir con ustedes durante un rato pues digamos que una serie de medidas que se han venido tomando con ocasión a lo que denominamos, digamos, toda esta emergencia, que simplemente aquí como para que nos enmarquemos un poco en lo que ha sucedido y por qué estamos donde estamos y hacia dónde eventualmente vamos, les hice pues esta línea de tiempo. Recordemos que si bien pues el tema del COVID fue un tema que empezamos a oír desde finales del año pasado, pues digamos cobró importancia o por lo menos empezó a tener digamos unos efectos mucho más notorios para nosotros a partir de marzo, cuando ya pues la OMS declara este virus como una pandemia y se empiezan, digamos, a tomar una serie de medidas. La primera medida fue una emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud. En principio, pues tenía únicamente un alcance
para todo el sistema de salud en Colombia, para prepararse y estar, digamos, con todas las posibilidades de poder atender esta emergencia con cierta juicio pues, y disponibilidad de recursos. Esa primera emergencia sanitaria se declara el 12 de marzo e inicialmente se prevé que iba hasta el 30 de mayo. No obstante, el 17 de marzo, fíjense que 5 días después, esto ha sido pues de una rapidez tal que muchas veces uno ni siquiera percibe los pocos días que pasan entre noticia y noticia, pero aquí estamos hablando de solo 5 días. El gobierno nacional decide que no es suficiente solo la emergencia sanitaria, que tiene que declarar la emergencia, el estado de emergencia económica, social y ecológica, que ya es un estado, digamos, de emergencia máximo, por así decirlo, donde básicamente el principal efecto es que el Ejecutivo, en este caso en cabeza del presidente de la República, tiene facultades legislativas. ¿Y qué quiere decir eso? Que él puede expedir unos decretos, pero decretos que tienen fuerza de ley. Eso sí, esos decretos tienen que estar claramente dirigidos y fundamentados para atender, digamos, los efectos de la emergencia que en ese momento se declara. Entonces, esa primera emergencia, ese primer estado de emergencia, perdón, se declara el 17 de marzo por 30 días, quiere decir que hasta el 16 de abril duró ese primer estado de emergencia. Y durante ese primer estado de emergencia, y lo vamos a ver ahorita con algún detalle, se expidieron una serie de medidas en varios frentes, no solamente en el campo tributario, que digamos es el quid un poco de la reunión de hoy, pero pues realmente en muchísimos frentes se expiden una serie de medidas con el ánimo y con la finalidad de evitar o disminuir los efectos de esta emergencia sanitaria que estaba viviendo el país. Posteriormente vienen, digamos, todas esas medidas de aislamiento. Inicialmente recordemos que nacimos con unos aislamientos preventivos, pero después se convirtieron obviamente en obligatorios y han ido, digamos, flexibilizándose con el paso del tiempo, dándole un poco cabida a la reactivación económica, a que varios sectores y en la medida de lo posible, pues ya adaptando ciertos protocolos, empecemos a ver ya pues muchos sectores con vía de reactivarse. No obstante, pues para todos es conocido que el virus no se ha eliminado, el virus está ahí, pero tenemos que de alguna manera, con todas esas medidas de protección, tratar pues digamos de sobrellevarlo hasta tanto encontremos pues la vacuna que finalmente le ponga fin a esta pesadilla que a todos nos tocó vivir. Posteriormente, el 6 de mayo, antes de que se agotara el término de la emergencia sanitaria, se decide prorrogar esa emergencia sanitaria hasta el 30 de agosto y entonces hoy en día tenemos que la emergencia sanitaria que inicialmente hasta el 30 de mayo está prorrogada hasta finales de agosto. Y el 6 de junio se declaró por segunda vez, el 6 de mayo, perdón, se declaró por segunda vez la emergencia, el estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días adicionales, es decir, venció ese segundo estado de emergencia el pasado 5 de junio y vimos también cómo durante ese periodo, esos 30 días, tuvimos otra avalancha de normatividad, que es lo que obviamente nos hace un poco más complejo el ejercicio profesional hoy por hoy, porque realmente es un sinnúmero, digamos, de normas saliendo de manera constante y modificando eventualmente situaciones anteriores que tenemos que estar, pues, obviamente muy actualizados. Entonces, como les decía ahora, en el marco, digamos, de estos estados de emergencia y específicamente del estado de emergencia sanitaria, se han expedido un sinnúmero de normatividad que desde todos los frentes, pues aquí simplemente les enuncio algunas medidas en materia societaria, algunas medidas en materia laboral, muchas medidas en materia tributaria, otras en materia administrativa y eventualmente no, y en muchos otros campos que realmente pues no es el propósito de esta reunión alcanzar, pero definitivamente pues hay una gran cantidad de normas
que están constantemente, digamos, siendo expedidas y que tenemos que de alguna manera conocer para ver pues qué de eso puede aplicar a las empresas que ustedes eventualmente manejan o trabajan. Simplemente para enunciarles en el tema de medidas societarias, recordemos quizás de las primeras medidas que conocimos tuvo que ver con el tema de las asambleas ordinarias de las empresas. Recordemos que en principio está dado que para que las empresas realicen esa asamblea ordinaria que tiene pues una finalidad importantísima y es aprobar los estados financieros, entre otras muchas, antes del 31 de marzo, y si no se convocara antes del 31 de marzo, pues se podría incluso realizar una asamblea por derecho propio, por no ser convocada por los accionistas de la compañía. Entonces, como esto ocurrió pues más o menos a mediados de marzo, obviamente todas estas medidas de aislamiento provocaron o impidieron que muchas de estas asambleas se pudieran llevar a cabo, y entonces de las primeras medidas que se tomó fue buscar unas formas alternativas de llevar esas asambleas, básicamente mediante medios no presenciales, autorizando que si ya habían sido convocadas, se volvieran a convocar, que si no habían sido convocadas en ese momento podrían convocarse para hacerse de manera presencial, y adicionalmente previendo que si definitivamente el no presencial, si definitivamente las asambleas no presenciales no era la opción para las empresas por la multitud eventualmente de accionistas, por el tipo de accionistas, por cualquiera sea la causa, que esa no presencialidad, digamos, no fuera, digamos, el medio adecuado, también se previó que esas asambleas podrían postergarse para los 30 días siguientes a que se hubiera superado la emergencia sanitaria, y por eso se les recordaba ahorita las fechas, porque es importante que siempre tengan en cuenta la diferencia que hay entre la emergencia sanitaria, la emergencia o el estado de emergencia económico, social y ecológico. El estado de emergencia económico, social y ecológico es el que se ha establecido en este año por 2 veces, máximo se puede hacer en un año por 90 días, dice la Constitución, ya llevamos 60 días. Y ha tenido, digamos, una vigencia específica de los 30 días en cada una de las 2 oportunidades que se ha decretado. A diferencia de la emergencia sanitaria, que sí puede extenderse en un plazo mayor y que recordemos que fue inicialmente prevista hasta el 30 de mayo y ya postergada hasta finales de agosto. Entonces, básicamente lo que tenemos hoy en materia societaria es que podemos tener asambleas que no se han realizado porque se decidió que no se iban a hacer por los mecanismos no presenciales, y estamos obviamente esperando que 30 días después de agotada el periodo de la emergencia sanitaria, que por ahora está previsto hasta finales de agosto, quiere decir que hasta finales de septiembre se tendría plazo para convocar y realizar esas asambleas. El tema de la renovación de la matrícula mercantil también, pues recordemos que es un requisito que se tiene que cumplir a más tardar dentro de los 3 primeros meses del año. También pues se le dio una prórroga hasta el 3 de julio, todavía sigue estando vigente esa prórroga. Se declararon o se han dictado 2 decretos, en el primer estado de emergencia el primero y en el segundo estado de emergencia el segundo, que tienen por finalidad digamos, flexibilizar y agilizar los trámites de insolvencia. No es ajeno a ninguno de ustedes las consecuencias que todas estas medidas, sobre todo las de aislamiento, han provocado en materia económica, y claramente vemos empresas no pocas que se están viendo, digamos, un poco afectadas o muy afectadas en su solvencia, en su capacidad, digamos, de atender sus obligaciones, con lo cual el régimen de insolvencia es un flotador que tienen para mantener un poco la condición pues de empresa en el tiempo, pero digamos, dando herramientas importantes para solventar estas crisis. Entonces, pues esos 2 decretos, la finalidad que tienen, como les digo, es flexibilizar y agilizar esos trámites. Son decretos o son medidas que se tomaron no solamente durante el término de la emergencia sanitaria o el término de excepción, sino que realmente están previstos que duren 2 años desde el momento en que fueron expedidos, con lo cual pues vamos a tener que lidiar con ellos un poco. Simplemente aquí les hago una cuña, estos decretos tienen unas medidas tributarias que claramente pues van en pro
de mejorar un poco la situación financiera de las empresas que accedan a este régimen de insolvencia. Para mencionarles, pues estas empresas no son objeto de retención en la fuente, pues obviamente la retención, como ustedes saben, es un pago anticipado del impuesto, y en la medida que estas compañías, pues lo que necesitan casi todas es caja, pues la retención en la fuente les detiene, digamos, o les retiene un poco de esa caja. Entonces la idea pues es que no estén sometidas a retención en la fuente, por el contrario, en materia de IVA, tienen que estar retenidas en un 50% de la tarifa. También pues es un esfuerzo adicional que hace el comerciante muchas veces, que ni siquiera ha recibido el pago de su factura, tener que ir a consignar el IVA que genera. Entonces pues la retención también le mejora un poco ese sistema, digamos, de caja. No van a pagar anticipo por el año 2020, no van a estar sujetas a renta presuntiva por el año 2020. En el último de los decretos salieron dos medidas muy interesantes, que básicamente se las resumo en dos cosas, y es primero, si en el marco, digamos, de esta situación de crisis económica se decide con los acreedores disminuir, digamos, o condonar parte de las deudas. Normalmente esa condonación en cabeza del condonante, es decir, en cabeza del acreedor, se decía que generaba renta ordinaria, que quiere decir pagaba renta a la tarifa plena, y lo que nos está diciendo ahora el decreto es que esa condonación va a ser grabada ya no como renta ordinaria, sino como ganancia ocasional, es decir, ya no tarifa del 32% que estamos hoy en el año 2020, sino eventualmente tarifa del 10%, que es la tarifa de la ganancia ocasional, y no solamente la grava con una menor tarifa, sino que realmente le permite que incluso contra esas ganancias ocasionales se puedan imputar otras pérdidas ocasionales que tenga el mismo contribuyente, e incluso imputar pérdidas de periodos anteriores susceptibles de ser compensadas en el futuro. Entonces eso pues claramente son medidas que lo que propenden o lo que buscan es que que entre acreedores y deudores lleguen a acuerdos que logren lo que verdaderamente todos queremos, y es que pues todo el tejido empresarial de este país, que lleva años construyéndose, pues no se vaya, digamos, por la borda, pues digamos, por la situación crítica a la que nos estamos viendo expuestos. Y por último, en materia societaria, pues no quiere decir que no haya más medidas, hay muchas otras medidas, pero de las que yo les quise resaltar está todo el tema de la presentación de estados financieros a la Superintendencia de Sociedades, que también pues era con unos plazos que normalmente tenían vencimiento entre febrero, marzo, abril, y ha venido prorrogándose ya por tercera vez, y esto pues en la pantalla están viendo los plazos que fueron hace más o menos 10 días prorrogados por última vez para que fueran presentados estos estados financieros en estas fechas. En materia laboral, y de una vez les aclaro, no sé mucho de laboral, es más, sé muy poco. Lo estudié cuando estudié en la universidad, de resto pues realmente es muy poco lo que he estudiado el tema. No obstante, pues hay unos temas, se ha desarrollado todo el tema de trabajo en casa, todo el tema de la jornada laboral, todo el tema, digamos, de vacaciones, de suspensión de trabajo, de contratos de trabajo, o sea, digamos que han salido varias directrices para buscar un poco, yo creo que el equilibrio entre la relación, digamos, del empleado y la debilidad que normalmente tiene el empleado en su relación laboral, pero también hoy la situación pues a la que se están viendo abocados los empresarios frente a esta disminución intempestiva de ingresos y de caja, que les hace pues obviamente muy difícil sostener la nómina en las condiciones que la traía. Y pues obviamente un tema que sí es muy importante y que ya pues lo estamos viendo materializado, que tiene que ver con el beneficio PAEF, que recordemos que es ese subsidio a la nómina que inicialmente se concedió por 3 meses, estaba previsto para ser concedido entre mayo, junio y julio. La semana pasada, vísperas de agotarse el plazo de los 30 días del último estado de emergencia, fue publicado el último de los decretos, es el 837, si mal no recuerdo, el 803, perdón, que básicamente extiende por un periodo más ese PAEF, que quiere decir ya no solamente son 3 periodos, sino 4 periodos, y sigue, digamos, manteniendo un poco los requisitos iniciales para poder acceder a él, que quizás pues lo resumo rápidamente. Es lo primero, que definitivamente sea una empresa que haya visto disminuidos sus ingresos,
esa disminución de ingresos quedó determinada en un 20%. Hay dos metodologías para establecer esa disminución de ingresos. La primera es comparando el mes anterior al mes en el que se va a pedir el subsidio con el mismo mes del año anterior y validar, pues digamos, esos dos periodos de ingresos y si definitivamente ha habido una disminución superior al 20% o del 20%, entonces vamos a tener el beneficio a ese subsidio de nómina. Y tiene obviamente un condicionamiento, y es que efectivamente esos recursos que se reciben se destinen para el pago de la nómina. Adicionalmente, tiene otro requisito y tiene que ver con los trabajadores a quienes les aplica, digamos, ese subsidio, porque pues obviamente lo que quiere el gobierno incentivar y de alguna manera premiar, si se puede decir que esto es un premio, es al empresario que ha hecho el esfuerzo durante todo este tiempo de aislamiento y de medidas, digamos, preventivas que han frenado muchísimo la economía, de mantener esos empleados. Entonces, por eso es que nos obliga a ir a revisar siempre que la nómina de empleados respecto de la cual estemos haciendo la solicitud para el periodo correspondiente, pues tenga por lo menos en un 80% coincidencia con la nómina de empleados que se tenía en el mes de febrero, que era antes de que todo, digamos, toda esta crisis se desatara aquí en Colombia. Adicionalmente, pues están otros requisitos que se tienen obviamente que acreditar en el momento en que se hace la solicitud del beneficio. Paralelo al beneficio PAEF, fue expedido también el beneficio para la prima, para aquellos salarios o aquellas personas que tuvieran ingresos hasta de un salario de 1 millón de pesos, se les va a dar pues un subsidio para la prima, que también se puede acceder ahora, y hay un tema en cuanto a la posibilidad que tienen hoy los empleadores de acordar con sus empleados el pago de la prima, no como está normalmente previsto en un solo contado ahorita en el mes de junio, sino que realmente se pueda incluso pactar hasta en 3 pagos de aquí a diciembre 20 de este año. Un tema importante en el PAEF que ha sido, digamos, cuestionado o por lo menos consultado, y es qué naturaleza tiene ese ingreso para la sociedad que lo recibe, digamos, para la empresa que está recibiendo el subsidio. El último decreto, el 803, aclara un poco la situación al referirse al tema y decir que no va a estar sometido a retención en la fuente, pero dice que sin perjuicio del impuesto sobre la renta que sobre él recae. Yo soy de la teoría que eso es un ingreso ordinario, pues ordinario no, un ingreso, digamos, sometido al sistema de renta ordinario de la empresa, que va a tener, digamos, un componente gravado para la sociedad, pero pues recordemos que el efecto en todo caso se neutraliza cuando la compañía sigue, digamos, cargando con el gasto de nómina en 100%, con lo cual pues al final digamos que no vemos un efecto negativo para la sociedad por el hecho de que pueda estar sometido al impuesto sobre la renta ese ingreso. Hay quienes piensan que en la medida que se trata de una subvención o de un, pues casi que como de un regalo, debería estar sometido a la tarifa de renta de ganancia ocasional, que es una tarifa del 10%. Yo me aparto un poco de esa tesis porque realmente pienso que pues que casi que lo que nos están haciendo es un reembolso de la nómina en la porción que no la están subsidiando. Ahora sí entremos pues en el tema que más, digamos, creo era el objeto de esta reunión, y es el tema de las medidas que se han tomado en el campo tributario. Traté pues de alguna manera de agruparlas porque, como les decía al principio, son tantas que de verdad que es incluso hay veces difícil tenerlas, digamos, todas presentes. Entonces, pues lo importante para ustedes es que sepan que existen y que las puedan consultar en la medida que tengan alguna inquietud sobre ellas. Entonces, traté, como les digo, de agruparlas e incluso irme un poco cronológicamente como han sucedido las cosas, pero previendo más bien, pues, un poco por la temática que por el tiempo. Entonces, en materia de renta, ¿qué ha pasado con el impuesto sobre la renta durante todo este tiempo? Entonces, lo primero que tenemos
sobre la mesa es varios decretos que han sido expedidos para modificar los plazos para el cumplimiento tanto de las obligaciones sustanciales, que es el pago, como de las obligaciones formales, que es la presentación de declaración de renta. También, pues digamos que todo este primer semestre del año, pues es muy exigente, digamos, en el cumplimiento de todas estas obligaciones formales. Entonces, pues claramente las medidas, digamos, de aislamiento repentino hicieron pues que todas las personas tuviéramos que tomar, digamos, diferentes formas de trabajo, y eso dificultaba claramente pues el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, digamos que la DIAN se comprometió un poco con la causa y otorgó unos plazos adicionales. Los grandes contribuyentes específicamente, recordemos que ellos han pagado siempre su declaración en 3 cuotas, tenían una primera cuota siempre en febrero que se cumplió antes de todo esto sin ningún problema. Normalmente tenían una declaración y un pago en la segunda cuota en abril y un pago en la tercera cuota en junio. Entonces, las medidas que se fueron tomando iban tendientes primero a prorrogar esa declaración y pago de la segunda cuota, posteriormente incluso pues a modificar la forma como se liquidaba esa segunda cuota y prorrogar aún más la declaración de renta. Y por eso nos encontramos con una situación hoy donde teníamos la primera cuota en febrero, una segunda cuota que se pagó entre abril y unos días de mayo, que esa segunda cuota tenía, digamos, una metodología de cálculo que ya no era considerando exclusivamente la declaración que se presentaba o que se iba a presentar en el año, sino que como la declaración se había prorrogado para junio, pues permitía que esa segunda cuota se calculara con el saldo a pagar del año anterior, quiere decir pues un poco con la metodología de la primera cuota. Y finalmente la declaración y pago de esa tercera cuota que se debe estar haciendo ahorita en este mes de junio. Para el resto de personas jurídicas, normalmente han declarado en abril y pagado una segunda cuota en junio. Entonces, lo que les ocurrió a ellas es que para abril, entre abril y mayo, más mayo que abril, tuvieron que liquidar esa primera cuota, al igual que las personas con las grandes contribuyentes, pudiendo pagarla considerando el valor a pagar del año pasado y dejar una segunda cuota y la declaración para junio. Y finalmente salió un último decreto que prorroga todavía esa segunda cuota para noviembre para las personas jurídicas, pero que califiquen como micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, para esas empresas ya lo que tengo es que ahorita en junio tengo que declarar, porque la declaración, el plazo de la declaración no se modificó, es decir, ya sí están en este momento declarando todas las compañías, y simplemente dejan para pagar la segunda cuota, siempre y cuando cumplan, digamos, con los topes para calificar entre micro, pequeñas y medianas empresas para pagar en noviembre. En el tema de IVA, tenemos también pues unas medidas. Primero, una extensión de plazos, pero no para todas las compañías ni para todos los sectores, únicamente para los sectores que sean, digamos, ha sido una constante referirnos a ellos como los más afectados por esta crisis, que básicamente tiene que ver con todo el sector restaurantes, turístico, hotelería, agencias de viajes, aeropuertos y aeropuertos. O sea, definitivamente, como les decía, pues ha sido permanente, digamos, la intención y se ha visto, digamos, tangible en que definitivamente, si bien todos estamos afectados, porque creo que sin lugar a duda todos lo estamos, pues definitivamente hay unos sectores que primero están más afectados y segundo se les va a prorrogar en el tiempo todavía más esa afectación. Entonces, pues han salido unas medidas particulares para ellos. También en materia de renta tenemos la reducción del anticipo. Recordemos que de manera general tenemos, en el momento que declaramos renta, no solamente que liquidar y calcular el impuesto del periodo, sino que adicionalmente tenemos que calcular un anticipo para el impuesto del año siguiente, que si ya la empresa tiene, digamos, más de 3 años de ser declarante, pues ese anticipo equivale al 75%,
de pues el impuesto del año menos las retenciones del periodo, o el promedio de los del impuesto de los 2 últimos años menos las retenciones, y eso pues digamos que por el 75% corresponde al cálculo del anticipo. Como sabemos, y qué pena ser tan repetitiva, pero es que siempre es importante entender que aquí, digamos, donde más afectación se ha tenido claramente es en la liquidez de las empresas, la capacidad de caja que tienen y digamos, la priorización que tienen de esa caja para preferiblemente mantener pues unos puestos de empleo y mantener pues estas empresas en funcionamiento. Pues evidentemente la medida de reducirles el anticipo es atractiva. Se redujo el anticipo al 0% para ciertas actividades económicas y se redujo al 25% para otras actividades económicas. Las actividades que no están ahí listadas en la pantalla, en la presentación que están viendo, pues definitivamente no tuvieron reducción de anticipo y tuvieron que liquidar su anticipo común y corriente. Aquí una pregunta que probablemente muchos se han hecho y si alguno la tiene aún es, ¿qué pasa entonces si yo ya había declarado para el momento en el que finalmente se expidió este decreto y se otorgó esta reducción de anticipo? Pues recordemos que hay una posibilidad para los contribuyentes para que dentro del año siguiente a que se le vencía el plazo para declarar, corrijan su declaración. Esa corrección ya no se hace por proyecto, porque es una corrección que es en favor del contribuyente y en contra de la administración, porque lo que va a hacer es reducir o disminuir el valor a pagar por efecto de la reducción del anticipo. Entonces eso ya no se hace por proyecto, se puede hacer directamente por el sistema y permite perfectamente corregirla y liquidar el anticipo con base en la reducción que está permitida, siempre y cuando se encuentre obviamente dentro de las actividades a quienes se les redujo el anticipo. ¿Y qué pasa entonces si ya había pagado todo, si le da, digamos, un exceso? Pues puede perfectamente ir a pedirle a la DIAN la devolución del pago en exceso de ese valor. Ahora, si no ha pagado porque eventualmente pues se acogió, digamos, a los plazos para pagar la segunda cuota y tiene, digamos, posibilidad de hacerlo, pues simplemente descontará y recalculará el pago de esa segunda cuota, disminuyendo pues ese valor de ese anticipo que no tiene que pagar o que tiene que pagar de manera reducida. Otro tema súper relevante tuvo que ver con el tema de las devoluciones abreviadas. La DIAN, y hasta ha sido, digamos, de los procesos que más nos atormentan a los contribuyentes frente a la administración de impuestos, porque pues no nos podemos decir mentiras. A la DIAN no le gusta devolver la plata, no le ha gustado históricamente devolver la plata, y ha sido siempre pues un proceso bastante largo, pese a que la ley de manera general habla de que pues, el término para devolver que tiene la DIAN son 50 días hábiles, pues a través de inadmisorios, suspensiones y demás, pues son términos que muchas veces se nos alargan en el tiempo, incluso pues años, si podemos pues llegar a tener esos casos. Entonces salió como una medida nuevamente para tratar pues de transmitirle liquidez a las empresas, un proceso de devolución abreviada, donde básicamente ese plazo de 50 días se reducía a 15 días hábiles. No obstante, pues la práctica y la realidad nos enfrentó, digamos, a una situación muy diferente. Hay empresas muy afortunadas a quienes, digamos, se le han devuelto efectivamente dentro del plazo que estaba previsto para que sea la devolución abreviada, pero muchas otras empresas se han visto, digamos, expuestas, digamos, a dilaciones mayores por diferentes causas. Eventualmente, pues es normal que estos procesos tengan inadmisorios porque pues no se allegan correctamente los requisitos o cualquier situación que le pueda dar lugar a la DIAN para inadmitir. Y entonces una vez inadmitido subsane la inadmisión y vuelva y empieza el reconteo. Pero adicionalmente la DIAN en su momento dijo, yo sí voy a devolver de manera abreviada, es decir, en 15 días, pero para hacer esa devolución de manera abreviada voy a correr, digamos, unas bases de datos que ha construido, digamos, con la historia de los contribuyentes y voy a partir de esas bases de datos determinar o calificar cuál es el riesgo que tiene el contribuyente, de forma tal que si producto de esa inteligencia artificial y de esas bases de datos llegara a concluirse que hay un contribuyente con un alto riesgo, pues simplemente la DIAN no se va a arriesgar a devolverle la plata, sino que lo que va a ocurrir en ese momento es que inmediatamente se le va a suspender su devolución
y hasta tanto se reactivaran los procesos de la DIAN, pues volvían a correr los términos iniciales de la devolución, pero ya no abreviada, sino la devolución normal, o eventualmente ya someterse a una suspensión de 90 días para hacer una verificación un poco más de fondo por parte de la Administración de Impuestos. Entonces, el tema de la calificación del riesgo definitivamente ha sido, digamos, el dolor de cabeza en este proceso de la devolución abreviada, porque contrario a lo que muchas personas esperaban, pues casi que fue la generalidad, digamos, la calificación del riesgo alto para los contribuyentes, con lo cual, pues vuelvo y les digo, si bien hay unos afortunados, hay muchos que se quedaron un poco con la ilusión de tener esas devoluciones finalmente disponibles para atender pues esa liquidez, para atender sus obligaciones, y hoy están o bien suspendidas y en trámite, digamos, de verificación de fondo, o muchas otras pues que apenas les están notificando esa calificación, pues, o esa suspensión por cuenta de la calificación del riesgo. Y simplemente para decirles que la semana pasada salió también el decreto, que básicamente es el decreto 807, que básicamente dijo que estas devoluciones abreviadas, si bien en un principio estaban previstas que se pudieran tramitar durante el término de la emergencia sanitaria, que recordemos que fue prorrogada hasta finales de agosto, ya la DIAN, mediante el decreto 807, indicó que el trámite de devolución abreviada no se iba, digamos, a extender por todo el plazo de la emergencia sanitaria, sino que realmente se iba a extender exclusivamente hasta el 19 de junio. ¿Qué quiere decir? Que hasta el 19 de junio tenemos plazo para radicar devoluciones que se quiera pues que se surtan mediante el trámite de la devolución abreviada. Y también hizo la claridad de ese decreto 807, pues que se seguirán tramitando por el trámite de devolución abreviada las devoluciones que eventualmente pues se hubiesen iniciado durante, pues como devolución abreviada y hubiesen sido objeto de un inadmisorio, siempre y cuando el inadmisorio se subsane dentro de los 30 días siguientes a la notificación del auto de inadmisión. Pero ¿qué previó entonces la DIAN? ¿Qué va a pasar después del 19 de junio? Después del 19 de junio pueden suceder dos cosas. Una, si el contribuyente cumple con los requisitos que fueron de alguna manera también un poco alivianados para, digamos, cumplir la devolución mediante el trámite de la devolución automática, que es incluso mucho mejor que la devolución abreviada, porque el plazo no es ni siquiera 15 días, sino 10 días, es decir, se reducen 5 días más, se tramiten, digamos, por el trámite de la devolución automática. Y quienes definitivamente no cumplan con los requisitos para entrar dentro del trámite de la devolución automática, pues entrarán dentro del trámite de devolución ordinaria, llamémoslo, que son los 50 días que tiene la DIAN para resolver finalmente la devolución, o si decide suspender, pues ya dar el auto de suspensión. Entonces, ¿cuál fue el requisito que digamos que se alivianó con relación a las devoluciones automáticas? Las devoluciones automáticas exigen exigen de manera, digamos, permanente, que quien vaya a acceder a este trámite debe tener como mínimo el 85% de los costos y gastos soportados con factura electrónica. Pues como estamos todavía dentro del proceso de implementación, se espera que más o menos hasta el 31 de octubre realmente entre el gran número de personas a estar obligados a facturar electrónicamente. Entonces ese requisito se disminuyó y hoy habla de hasta un 25%, con un tema ahí pues semántico un poco particular, porque no es como antes, que como mínimo deben reportar un 25% de costos y gastos a través de factura electrónica, o soportar, perdón, a través de factura electrónica, sino que dice hasta un 25%, pues uno entendería en ese orden de ideas que con una sola factura que soporte con factura electrónica ya estoy pues dentro del tope de asta, porque el asta pues es un tope superior. Pero la verdad, para ser un poco conservadores con la interpretación y haciéndole un poco eco a los considerandos de ese decreto 807, pues la recomendación de nosotros es que mínimo el 85% de los costos y gastos estén soportados en factura electrónica. Afortunadamente también el decreto dice que pues es exigible ese 20% respecto a los costos y gastos que sean posibles soportar con factura electrónica, porque por ejemplo las importaciones, los pagos de nómina, pues hoy no tienen un soporte con factura electrónica y es un componente importante de los costos y gastos de las empresas. Entonces lo que dice es que no se van a computar
para calcular ese 20%. En materia de IVA, tenemos, digamos, adicional al tema de los plazos que les decía ahorita para las actividades gravemente afectadas o más afectadas con el tema de la emergencia, también digamos que se han venido emitiendo unas medidas que son todas temporales para modificar la calificación de ciertos servicios o bienes de gravados a excluidos o de gravados a exentos o de excluidos incluso a exentos. ¿Cuáles son esas? Entonces, por un lado está todo el tema de arrendamientos comerciales. Recordemos que el contrato de arrendamiento comercial normalmente es un servicio grabado con IVA y lo que está haciendo, digamos, el decreto es que hasta el 31 de agosto se podrán facturar sin IVA porque están excluidos de IVA los contratos de arrendamientos de locales comerciales. Esos locales comerciales no son, digamos, cualquier local comercial, sino que son locales comerciales que verdaderamente estén abiertos al público, que requieran, digamos, la afluencia del público para su funcionamiento y que como mínimo hayan estado, digamos, cerrados durante 2 años mientras la emergencia, pues mientras todas estas medidas, digamos, de aislamiento preventivo y obligatorio. Entonces, ese decreto se expidió, creo que fue como el 27 de mayo, si no estoy mal, entonces pues básicamente a partir de ese momento pues las facturas de arrendamiento, las causaciones de arrendamiento están excluidas de IVA. Por otro lado está el tema del servicio de restaurante bajo la modalidad de franquicia que entreguen domicilios. Recordemos que el servicio de restaurante cuando es por modalidad de franquicia está grabado con IVA, cuando es sin modalidad de franquicia tiene impuesto al consumo, el impuesto al consumo también ya había estado, digamos, modificado, entonces ahora aquí lo que se vuelve también es excluido ese servicio de restaurante que operara bajo la modalidad de franquicia. Y los servicios hoteleros y turísticos también pues como una medida para ese sector tan aporreado con todo lo que está sucediendo. Adicionalmente se han creado unas exenciones, básicamente pues hay un listado como de 200 y pico artículos, que es el decreto 551, que prevé que serán exentas tanto su importación como su venta nacional durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, un decreto que ha dado pues digamos mucha lidia de interpretación porque pues digamos que lo que hizo fue establecer un listado con nombres genéricos, entonces pues digamos que le corresponde a cada uno de los contribuyentes interpretar razonablemente si los artículos que vende realmente pueden encajar dentro de esos artículos que están ahí listados para efectos de que poderlos vender como exentos. Normalmente los bienes exentos dan derecho a devolución del impuesto de los descontables de la cadena y eventualmente algunos dan derecho a la devolución. Esta categoría de exentos está expresamente previsto que tienen derecho al descontable de los IVAs en la cadena, pero expresamente prohibido a que tengan acceso a la devolución, es decir, esos IVAs van a tener que ser de alguna manera compensados o utilizados con otros IVAs generados en el futuro o con otros bienes que no entren dentro de la categoría de exentos. También se calificó como exento la importación y venta de vehículos de servicio público y privado para transporte de carga y de personas. Y tenemos también un tema en materia de IVA, que es que se les disminuye la tarifa para los tiquetes aéreos de transporte, el 5%, y para la gasolina de aviación también un 5%. Y por último tenemos el tema de los 3 días sin IVA, que recordemos que lo que desde la ley de financiamiento se había ya creado o establecido que iba a haber 2 días al año sin IVA en Colombia para ciertos bienes, para digamos como una forma de transmitir un poco o de disminuir digamos el costo para la población más vulnerable de ciertos artículos. Y ya digamos este año lo que hace este decreto expedido durante la emergencia es por un lado que lo que estaba establecido en la ley de crecimiento no aplica para el año 2020 y por el año 2020 se crean 3 días sin IVA, el 19 de julio, el 19 de junio, perdón, el 3 de julio y el 19 de julio. Esos días se van a poder, digamos, adquirir tanto presencialmente en los establecimientos que permitan obviamente la venta presencial y virtualmente artículos que se encajen, digamos, dentro de las categorías. ¿Cuáles son las categorías que van a estar ese día, digamos,
excluidas de IVA son vestuario y complementos, todo lo que tenga que ver con vestuario y complementos, siempre y cuando los artículos no superen 20 unidades de valor tributario, todo lo que son electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación, los elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares e insumos para el sector agropecuario. Ahí en la presentación ven al lado, digamos, la cuantía máxima que pueden tener los artículos dentro de la categoría para verdaderamente beneficiarse del día sin IVA. Y también tiene un tope, o tiene varias, digamos, varias condiciones. El primero es que tiene que ser venta a beneficiario, a consumidor final, que quiere decir no es venta entre compañías que pudieran pues ser, digamos, parte de la cadena, sino que realmente lo que se prevé o lo que se quiere es trasladar ese día sin IVA al consumidor. Entonces tienen que ser ventas a consumidor final. Se permite que esas ventas no necesariamente consten o se soporten en factura electrónica, pueden incluso soportarse en POS, pero sí se tiene que identificar a ese consumidor final. Y por otro lado, pues máximo por persona se pueden llevar 3 artículos de la misma, sí, el mismo artículo. Si excediera de 3, pues el cuarto o quinto o el que exceda o el número que exceda, sí va a estar sometido a IVA. Tenemos todo el tema de facilidades de pago, pues digamos que la DIAN lo que pretendió y el Ministerio de Hacienda pues con este decreto 557 fue nuevamente dar, digamos, unas facilidades de pago de una manera más expedita. Lo que resalto es que pues además que el trámite es relativamente sencillo, los requisitos para su otorgamiento también son bastante fáciles de cumplir y básicamente lo importante es que se otorgan facilidades de pago hasta de 1 año y no exigen una garantía real. En materia de municipales, pues ahí sí les digo, pues casi que es un llamado a consultar constantemente en cada uno de los municipios donde las compañías puedan estar operando, porque pues digamos que a la par que se están sacando medidas desde el gobierno nacional, están haciendo lo mismo los gobiernos territoriales y pues parecidas en sustancia, digamos un poco a lo que, o siguiendo un poco la línea del gobierno nacional. Entonces tenemos prórrogas para presentar las declaraciones de pago, tenemos prórrogas para pagar las declaraciones, tenemos prórrogas para presentar las declaraciones, tenemos facilidades de pago, tenemos una cantidad, digamos, de beneficios y medidas que debemos ir pues consultando, como les decía, en cada una de las entidades territoriales. Sí les quiero obviamente mencionar este decreto 678, que es un decreto muy interesante, que básicamente, si uno lee los considerandos, lo que el gobierno quiso con él es entender que definitivamente las finanzas de los municipios son aún más débiles que las finanzas del gobierno nacional, la capacidad de endeudamiento que tienen estos entes territoriales es menor y también pues tienen las mismas afectaciones que están teniendo incluso ellos como gobierno nacional, viendo claramente disminuidos sus recaudos, su cartera cada día aumentando más y las necesidades de recursos pues también por el otro lado incrementándose. Entonces pues claramente cada vez tenemos un hueco fiscal más grande también a nivel territorial. Entonces ese decreto 678 lo que le dio es directrices o instrucciones a los entes territoriales para que efectivamente toda la cartera que tuvieran pudieran promover el pago de la misma con ciertos beneficios, que la verdad son beneficios pues que en un momento dado incluso pues uno se cuestiona sobre la constitucionalidad de los mismos, porque miren por ejemplo que si yo tuviera hoy una deuda, por ejemplo, de industria y comercio del año pasado, que claramente está vencida, que a la fecha ha generado intereses de mora, ¿qué puedo hacer hoy con el municipio? Puedo hasta el 31 de octubre decir que la voy a pagar, no tengo que pagar nada de intereses de mora que se me hubieran causado y no solamente no tengo que pagar los intereses, es decir, 100% condonación de intereses, sino que incluso el capital, es decir, el impuesto, si yo debía 100 de impuestos, puedo pagar el 80% de esos 100, es decir, puedo pagar 80 y con eso doy, digamos, por saldada mi deuda.
Si el pago no lo hiciera antes del 31 de octubre, sino que lo hiciera hasta el 31 de diciembre, pues ya esa condonación no es del 20% del capital, sino solamente del 10%, es decir, pago el 90% del capital y me condonan todos los intereses. Y si lo hiciera hasta el 31 de mayo del año 2021, pues ya no hay nada de condonación de capital, pero se sigue, digamos, condonando el 100% de los intereses. Y esto aplica no solamente para impuestos e intereses, sino también para sanciones y multas. Entonces, pues es una oportunidad importantísima que se tiene hoy en día. Obviamente las dificultades de caja hacen que no obstante los beneficios no hayan empresas que no pueden siquiera cogerla, pero pues afortunadamente los plazos son un poco más amplios que lo que estamos viviendo pues hoy de otros plazos. Entonces pues sí es un llamado a revisar el estado, digamos, de las obligaciones que tenemos frente a los entes territoriales, porque hay un beneficio importante a la hora de pagar esos impuestos. Se creó el impuesto solidario, pues que simplemente les menciono, es un impuesto que se creó para los funcionarios públicos y para las megapensiones, entendidas como las pensiones mayores a 10 millones de pesos. Se paga por mayo, junio y julio. Es una tarifa, digamos, que es progresiva por el tope de ingresos o de salarios que finalmente se obtenga, digamos, el empleado público o el pensionado. En materia de contratos de arrendamiento, pues yo creo que es un tema pues que no es el propósito de esto, pero recordemos que se establecieron, digamos, ya han salido decretos que básicamente lo que buscan es incentivar primero los acuerdos entre el arrendador y el arrendatario con miras a, digamos, a restablecer un poco el equilibrio contractual que claramente está modificado por cuenta de esta situación. Y si definitivamente no hubiesen esos acuerdos, pues ya lo que hizo el último decreto es darle a ciertas actividades nuevamente, las que se consideran de mayor afectación, la posibilidad incluso de apartarse de las reglas contractuales y terminar los contratos de arrendamiento pagando pues un tercio de las cláusulas penales que pudieran estar establecidas en esos contratos, o si no están establecidas, incluso el mismo decreto con fuerza de ley dice que se pagará el equivalente a un canon de arrendamiento. Son medidas pues que precisamente se toman de manera excepcional. Los contratos de arrendamiento entre particulares pues normalmente digamos que se rigen por las leyes que los particulares hayan establecido, siempre y cuando pues no contraríen la ley, y aquí vemos pues de alguna manera una intromisión mayor del gobierno para regular esas relaciones que normalmente eran privadas, precisamente pues por las situaciones pues tan atípicas que se nos están en este momento creando. Entonces eso era un poco lo que tenía para contarles. Como ven pues digamos que son un sinnúmero de temas. Entonces pues estoy abierta a oír las preguntas que eventualmente puedan tener y ver entonces cómo vamos abordando las inquietudes. No sé quién de Sobsim me ayuda, o si quieren que... Así, porque yo no veo aquí las preguntas. Tranquila, Beatriz, aquí estamos. Sí, muchísimas gracias, primero que todo. Demasiado claro y muy importante toda la información que nos diste. Estamos esperando de pronto si entra alguna pregunta. Quisiera de pronto que tengan en cuenta que las pueden ir escribiendo en el chat para nosotros poder ir mirando en caso de que tengan alguna pregunta y decírsela a Beatriz para que ella nos colabore con la respuesta. Beatriz, si quieres puedes dejar la información de la empresa, la última diapositiva, para que ellos si tienen alguna te puedan contactar. Clarísimo. O sea, ¿no hay preguntas ahí en el chat o qué? En este momento no, señora, en este momento no tenemos preguntas. Estamos esperando a ver si de pronto alguien nos hace alguna pregunta. Quisiera preguntar, bueno, parece que no. De todas maneras, démosle un minuto.
En este momento, si quieres, Beatriz, dámonos un minutico, esperamos a ver si de pronto Claro que entra sí. alguna pregunta. Mientras tanto, yo quisiera darle la bienvenida a Alejandro Vázquez, nuestro gerente en Censas, y aprovechar lo que está conectado y que nos dé un saludito. Alejo, buenos días. A ver si de pronto Alejandro nos está escuchando, no sé. ¿Será que nadie nos oyó? Démosle un No, sí, minutico que a señora, veces se les escucha muy bien. de pronto es que las personas o no saben pues por dónde pueden hacer la pregunta, y también quisiera así esperar a que de pronto Alejandro nos regale 5 minuticos para que nos dé el saludo. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Alejandro, ¿cómo Buenos estás? días. Buenos días. Buenos días a todos. Aquí estaba muy pendiente oyendo la conferencia de Beatriz, me pareció muy completa, aprendí mucho, pues la verdad es que estos decretos se están renovando prácticamente cada semana, 2 o 3, entonces uno nunca está actualizado en esta pandemia, pero bueno, me gusta saber que el gobierno se está moviendo para tratar de ayudarnos dentro de sus posibilidades. Entonces agradecerle mucho a Beatriz pues toda esta exposición magistral. Esperamos poder contar con el apoyo de ella y su equipo pues hacia adelante para volver a actualizarnos, y quería también aprovechar ahora que somos Censas, que somos una nueva compañía enfocada exclusivamente pues al tema de ERPs y con un foco muy claro en lo que queremos hacer y lo que queremos desarrollar, pues saludar a todos nuestros video oyentes, presentarme un poquito para los que no me conocen. Pues soy Alejandro Vázquez, soy el gerente de Censas. Yo he trabajado con nuestros productos ya más de casi 11 años. Yo trabajaba como el director y el vicepresidente de mercadeo y comercial de PSL, y digamos que me dieron este nuevo encargo de atender una línea de productos muy promisoria, muy importante ahora que entramos también a temas de facturación electrónica, y pues obviamente para uno poder acudir a todas estas ayudas, si uno no tiene organizada su casa en el sentido de tener bien los libros financieros, los inventarios, toda la información, pues muchas de estas ayudas no les serán fácilmente disponibles. Entonces, ahora más que nunca, contar con un sistema robusto, con un equipo comprometido como el que ha tenido pues nuestra aplicación SoftSyn por ya más de 25 años, y con el que ustedes siguen contando con la totalidad del equipo aquí en Censas, se hace muy importante. También pues aprovecho para ponerme a la disposición de todos ustedes. Si necesitan algo a través del equipo o directamente, me pueden conseguir mis datos con las personas del equipo. Y bueno, saludarlos y darles mucho ánimo en estos tiempos retadores, que obviamente creo que sacan lo mejor de nosotros como personas de negocio, como colombianos, ojalá como personas también solidarias con otros, que si bien puede que la situación de todos sea difícil, siempre hay otros que están más necesitados y en situaciones más difíciles que nosotros, y es algo que a mí me gusta siempre apreciar. Quiero reiterarles que una cultura comprometida a siempre apoyar a nuestros clientes a resolver sus necesidades más apremiantes, y también a mantenernos al día, que no es fácil en esta pandemia, en la aplicación con todas las actualizaciones legislativas, los días sin IVA, los cambios en temas de nómina y demás. No sé si tenían alguna pregunta que quieran canalizar, bien sea ahora o a través del correo, pues que les parezca importante que Censas les responda, bien sea a través de su línea de productos SoftSyn o la otra línea de producto que también manejamos, que se llama Logro, que es un software en la nube para pymes, también un ERP más liviano, pero que para algunas empresas pues es más ajustado a sus necesidades y presupuestos. Alejo, muchas gracias. No vemos ninguna pregunta. De todas maneras, quisiéramos entonces agradecerles
a todos los que participaron, aquellos, como les decía desde el principio, tenemos un público hoy que son clientes y que son, digamos que empresas invitadas, entonces tenemos un público diferente. Entonces queremos agradecerles a todos, a la doctora Beatriz por la conferencia, Alejandro por el saludo, Ángela Bustamante también por el saludo, y decirles que estamos atentos a cualquier duda, inquietud. Estamos todos los comerciales pendientes y obviamente dejar las puertas abiertas para que la doctora Beatriz nos siga ayudando con estos webinars que nos dan información tan importante. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y a Sofía, obviamente, por la invitación. Buen día. Gracias, feliz día. Gracias, chao.